un tema muy fundamental y muy especial que realmente el Señor, a través de las experiencias, lo vivido, a través de lo que vemos, lo que podemos constatar de otras personas, son temas muy fundamentales y especiales. Son un tema muy necesario que el mundo tiene que escuchar. ¿Por qué? Porque es una enseñanza que nos llevará para tener una familia sólida, una familia de acuerdo al modelo que Dios quiere. La enseñanza bíblica es para ello, para que Dios nos dé orientación, que Dios nos enseñe por medio de su palabra cuál es su voluntad para cada familia en el mundo. Entonces, amados, bienvenidos todos y cada uno de ustedes, los que estamos aquí, los que están escuchando las redes sociales. Quiero que pongan mucha atención en el tema de hoy, el tema que traemos hablando desde ya hace varios domingos. Es la serie llamada El modelo de la familia cristiana. El modelo de la familia cristiana. ¿Cuál es el modelo de la familia cristiana? Eso lo hemos estado aprendiendo. Y hoy vamos a hablar bajo el subtema el trato de los hijos con los padres. El trato de los hijos con los padres. La palabra de Dios en el libro de Malaquías habla específicamente y enfáticamente, ya en el último capítulo de este libro, que vendría o Dios enviaría nuevamente al profeta Elías y que él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Malaquías en ese momento está sentenciando que hay un distanciamiento en el corazón del padre para con el hijo y del hijo para con el padre. Entonces, la voluntad de Dios es que el corazón de los hijos se vuelva hacia el de los padres y el corazón de los padres se vuelva hacia el de los hijos. Hoy estamos viendo esta sociedad está pero muy lastimada en esta área, ya que vemos y conoces y sabes de personas, de hijos que no pueden ver a sus padres o de padres que no pueden ver a sus hijos, ¿verdad que sí? El mundo está lleno de este mal y este mal ha acarreado una maldición severa dentro del núcleo familiar, porque se está rompiendo un principio que Dios instituyó en su palabra, porque se están rompiendo los dictámenes, las directrices que Dios está dando para cómo debe de ser el comportamiento de los hijos para con los padres. Hemos visto, amados, en estos últimos domingos que las familias han sufrido y siguen sufriendo problemas devastadores. Hay familias disfuncionales. Hay hijos que crecen sin la guianza de papá. Hay hijos que crecen sin la guianza de mamá. Hay hogares disfuncionales. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre o la dureza del corazón de la mujer, que siempre buscan lo suyo propio antes del bienestar de los hijos. No entendieron cuál era realmente su rol dentro de su hogar. Cuando decidieron hacer familia, cuando decidieron hacer mishpajá, no entendieron, no se dieron cuenta, no supieron, no hubo quien los guiara, no hubo quien los enseñara cómo es que realmente tendría que hacer la conducta entre el esposo y la esposa. Y por eso llegaron los conflictos entre ellos. Y esos conflictos entre esposa y esposa desarrollan conflictos entre padres e hijos. Y esos conflictos entre padres e hijos desarrollan conflictos entre los hermanos. Para erradicar estos problemas dentro de los hogares, tenemos que aprender cómo debe de ser el trato. ¿Cuál debe de ser el trato entre el esposo y la esposa? Entre el padre y el hijo, entre los hermanos. Debemos de saber cómo es que debe de ser nuestro comportamiento dentro del hogar.
Y esta parte específicamente ha sido el más dañado, el comportamiento o el trato de los padres con los hijos o de los hijos con los padres. La semana pasada ya les estuve hablando acerca de cómo debe de ser el trato del padre con los hijos, cuál es el rol del papá dentro de la casa. El domingo pasado les enseñé cuál es el rol de la mamá en su casa y qué situaciones desarrollan en problemas cuando uno de ellos dos falta, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a estar viendo en esta ocasión, hermanos, acerca de cuál es el comportamiento de los hijos para con los padres. Pero antes de entrar al tema, vamos a leer nuestro versículo bíblico. Nuestro pasaje bíblico está en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 15. ¿Ya estás ahí? Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Repite esto conmigo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos, repítelo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este mensaje que nos traes el día de hoy. Señor amado, hoy nos hablarás acerca de cuál es el comportamiento o el trato de los hijos para con los padres. Amado Dios, sabemos que es un tema, Señor, muy específico. Amado Dios, es un tema muy crucial, mi Dios, para que el desarrollo de los jóvenes o de los hijos pequeños o de los adolescentes sea, Señor, un desarrollo sano y que crezcan sanos, bendito Dios, dentro del ámbito familiar. Amado Padre, por eso te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te ruego que nos guíes a toda verdad y a toda justicia, ya que el Señor Jesús te dejó como aquel que nos guiarías a toda verdad y a toda justicia. Por eso apelo a ti, mi Señor, para que nos guíes a través de esa verdad, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Dios, que cada corazón de los que estamos aquí presentes y los que están escuchando, Señor amado, allá en las redes sociales, yo te ruego, Padre, que tu mano, que tu bendición, que tu palabra llene el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. Que tu bendición fluya, Señor amado, en cada corazón y en cada mente, Padre. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de mentira, Dios, que sea inculcado, Dios, en el corazón y en la mente de cada uno, sea erradicado por el poder de la verdad, Señor. Y que el poder de la verdad prevalezca, Dios amado, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de las tinieblas, Señor, que se opone a la predicación de la verdad, se ha echado afuera de este lugar y del lugar, Señor, de donde nos estén escuchando. Amado Padre, para que toda esa atmósfera esté libre, Señor, esa atmósfera espiritual esté libre, Dios, y que tu palabra se predique sin oposición, Señor amado, y que solamente tu palabra, tu verdad sea expresada, Dios, este día, Padre, y que la guardemos y la atesoremos en lo más profundo de nuestro corazón y que la pongamos en práctica para que nuestros hijos y seamos hijos que crezcamos, Señor amado, sanos dentro de nuestro núcleo familiar, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. En la Biblia entonces hemos visto, amados, que Mishpachá es la unidad básica de la sociedad. Es como un grupo de personas que viven juntas con padres e hijos. La Biblia nos enseña que Dios quiere que las familias sean fuertes, felices y que sean un ejemplo de amor y apoyo para todos. El propósito de Dios desde el principio fue que tu familia sea fuerte, que tu familia sea feliz y que tu familia sea un ejemplo de amor y apoyo para las demás familias que se encuentren en una necesidad precaria. Ese es el propósito de Dios para la Mishpachá,
para la familia. Otras palabras que se relacionan con la familia, ya te lo dije, ¿verdad? Lo que significa padre, madre, esposo y esposa. Pero hoy vamos a ver lo que significa Ben, que es hijo, y Bat, que es hija. Te voy a dar el significado y el rol que Bat y Ben tienen dentro del hogar, pero como enseñanza integral o general va para ambos, tanto para la hija como para el hijo. Amén. Entonces te voy a enseñar, te voy a decir qué es el término Ben. En un contexto familiar, el hijo varón o Ben, eso quiere decir, ¿verdad? Ben, hijo, puede tener varias responsabilidades y roles que incluyen tanto aspectos espirituales, óyelo bien, como sociales. El Ben, el hijo, tiene responsabilidades. Y óiganlo bien, hijos, ¿verdad? Óiganlo bien, hijos. Tienen ustedes responsabilidades, o tenemos, porque todavía soy hijo. Tenemos responsabilidades y roles que incluyen tanto aspectos espirituales como sociales. Quiere decir que tu desarrollo tiene que ser en lo espiritual, pero tu desarrollo también tiene que ser en lo social. Responsabilidad familiar. En la tradición patriarcal bíblica, el hijo varón es visto como el futuro responsable de la familia. Óyelo bien, el hijo varón es visto como el futuro responsable de la familia. Especialmente el hijo mayor, que recibía una doble porción o que recibe una doble porción de la herencia. Vamos a Deuteronomio 21:17. ¿Qué dice Deuteronomio 21:17? Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, amados, en la Biblia así se estipulaba y así se ordenaba a que el hijo mayor, por ser el primogénito, por ser el principio del vigor del varón, recibía la doble porción de la herencia. Por eso es que al hermano mayor siempre se le veía con respeto. Hoy ya no. Al hermano mayor hoy ya no se le ve con respeto. Al hermano mayor hoy se le denigra. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ya no hay esta cultura. Porque se ha perdido la cultura de respeto, de respetar. Entonces, el líder también, el hijo también o el Ben también es un líder en formación. En algunas culturas el hijo varón tiene el rol de ser el primogénito líder de la familia, siendo entrenado desde joven en habilidades para proteger, para guiar y proveer para su hogar. El hijo Ben o el hijo siempre se le toma para educarlo. ¿Para qué? Para que él crezca con habilidades de proteger, guiar y proveer para su hogar en caso de que papá llegara a faltar. Y óyelo bien, no es de que papá le deje toda la carga a él, pero es que este es el rol del hijo varón. Del hijo mayor, él tiene que tomar la responsabilidad de proteger, de cuidar, de guiar y proveer a su familia. Por eso es que el varón tiene que crecer, ¿verdad?, con responsabilidades y roles tanto espirituales como sociales. Porque si no crece espiritualmente sano, no va a poder guiar a sus hermanos más pequeños. No va a poder ser el ejemplo de sus hermanos más pequeños. ¿Qué les va a inculcar? Porque los hijos ven lo que hacen ver al padre, pero también igual. Yo me he encontrado con muchos ejemplos donde siempre los hermanos pequeños se identifican con el hermano mayor. Y si el hermano mayor se pone una playera, el hijo menor la quiere tener.
Y si el hijo mayor hace tal cual cosa, el hijo menor también lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque ven reflejado un ejemplo. Entonces, tenemos que tener cuidado de enseñar a nuestros jóvenes cómo es que debe de ser su conducta para que los demás hijos no tengan un conflicto. ¿Estamos bien? Sí. El ejemplo de obediencia también. El rol del hijo tiene que ser un ejemplo de obediencia. El Ben o el hijo debe honrar a sus padres y ser obediente. Óyelo bien, el hijo debe honrar a sus padres y ser obediente. Es un principio muy enfocado en las enseñanzas bíblicas, como se menciona en Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. La palabra de Dios dice que este es el mandamiento con promesa. ¿Por qué? Si tú lees ese mandamiento, hijos, honren a sus padres para que en esta vida les vaya bien y sus días en esta tierra sean prolongados. A través de la obediencia de los hijos hacia los padres hay una promesa de parte de Dios para ellos, que les iría bien en la tierra y además que serían de una vida longeva. Ese es un mandamiento con promesa. Ahora vamos a ver, esto es para el hijo varón. Ahora vamos a ver en hebreo bat, hija, literalmente es hija. Este término es ampliamente utilizado en la Biblia y otras escrituras hebreas para describir a la descendencia femenina de una familia. El rol de la bat o de la hija dentro del hogar, óyelo bien, el concepto de hija bat tiene esta relación con la idea de una mujer joven que pertenece a su familia, pero cuya vida y rol están orientados, oye bien, al cuidado, la educación y el crecimiento dentro de su hogar. La hija, mientras todavía esté en el seno familiar, ella es responsable de cultivar cuidado y educación y crecimiento dentro del hogar. Cuidado y gestión del hogar también es la responsabilidad de una hija, dentro de la familia, o así debería de ser. En muchas culturas antiguas, incluida la tradición hebrea, se esperaba que la hija, la bat, tuviera un rol activo de cuidado en la casa. Una hija, óyelo bien, tenía un rol activo en el cuidado de la casa. Por eso es que hija lava los trastes, hija lava el cuarto, hija da una barrida aquí en el patio, hija hace esto. ¿Por qué? Porque estas tradiciones van dedicadas ¿a qué? A guiar, a enseñar a la joven para que el día de mañana, así como cuida de la casa de sus padres, el día de mañana cuide de su casa también. Si una hija no crece con esta enseñanza y dirección, no va a saber cuidar su hogar. Por eso, hijas o muchachas, no se sientan mal cuando les estén dando responsabilidades dentro de su casa. ¿Por qué? Porque las están entrenando y preparando para un futuro, a menos que no se quieran casar. ¿Verdad? Entonces, tienen que ser mujeres que estén al cuidado de la casa. Y esto incluye labores como ayudar en las tareas domésticas, la cocina, óyelo bien, en el cuidado de los hermanos menores y al mantenimiento general del hogar. Esa es la responsabilidad de la hija bat dentro de estas culturas. Y estas culturas siempre crecen muy sanas familiarmente. El núcleo familiar es muy sano. ¿Por qué? Porque se respetan estos principios. Porque el hijo varón es entrenado para vente a trabajar, hijo, vente conmigo al campo, vamos a sembrar, ve a hacer esto, ve a ofrendar lo recolectado ante el Señor, ve al templo y lleva lo que cosechamos. Todos los hijos todos los hijos ven, son guiados a ser este tipo de hombres en lo espiritual y en lo social. Mientras tanto, las hijas son entrenadas al cuidado del hogar.
Entonces, esa es una enseñanza pues muy íntegra o muy integral para los hijos. Ya te mencioné lo que es Bab, lo que es Ben, sus significados, sus compromisos dentro del hogar, sus responsabilidades dentro del hogar. Ahora vamos a ver lo que la Biblia nos amonesta en general, hablando tanto de hijo como de hija. En general la enseñanza va para ambos. Efesios 6 del 1 al 3. Vamos a leer Efesios 6. Acompáñame al libro de los Efesios. Ubícate en el capítulo 6. Vamos a dar lectura a los versículos 1 al 3. Cuando estés ahí, di amén, o ya estoy ahí. Damos lectura entonces. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es. ¿Qué es obedecer a tus padres? Es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento para que te vaya y seas de larga sobre la tierra. Esa es la gran promesa del hijo cuando el hijo honra a su padre y a su madre. Un hijo que no honra a papá y a mamá va a encontrarse con conflictos de su vida, en su desarrollo. Y el día de mañana no preguntes por qué, porque hay quien defiende la honra para con tus padres y ese es Dios. Amados, el mandamiento es simple y este mandamiento no se tiene que retomar. Este mandamiento no se tiene que poner en tela de juicio. Este mandamiento se tiene que cumplir y se hace. Obedeces o no obedeces, es sencillo, no hay neutralidad. Esto no solamente significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos la obediencia. Uno de los trabajos más importantes del padre es eso, enseñar al hijo a obedecer. Pero si tú no eres obediente, si no fuiste obediente con tus padres, ¿por qué crees que batallas en ser obediente con tus leyes terrenales? A muchas personas hoy adultas se les dificulta sujetarse a una autoridad terrenal. Se les dificulta sujetarse. Siempre retoman, siempre replican. Cuando se les da una instrucción, siempre replican. ¿Por qué? Porque lo traen clavado desde la niñez. Porque papá nunca les enseñó obediencia. O ellos no quisieron obedecer. Entonces, ¿cómo crees que tus hijos crezcan obedeciéndote si tú no eres obediente? ¿Cómo quieres que tus hijos crezcan siendo obedientes si tú no te sujetas? Si tú eres siempre el que estás en contra de la autoridad. Para poder enseñar a nuestros hijos a obedecer, primeramente tenemos que dar ejemplo. Para que con moralidad podamos decirles que obedezcan. Y el poder de la palabra de Dios influye en su corazón. Si no solamente son palabras, si no solamente son habladurías. Es como si le dijeras, o es como si alguien le dijera a su hijo, mientras se empina una botella de vino, de tequila, de whisky, de lo que quieran. Si se empina la botella, su hijo lo está viendo y le dice a su hijo, no quiero que tomes. ¿Qué crees que va a funcionar más? ¿Lo que se le dijo o lo que está viendo? Lo que está viendo. Lo que está viendo va más a impactar el corazón del niño. ¿Por qué? Porque tiene que haber moralidad en la educación. Tú no puedes pedirle a tu hijo que haga tal cosa si tú no la haces. No lo puedes hacer, sencillamente no se puede.
no le enseñamos a nuestros hijos el cómo desobedecer, porque ellos han heredado una inclinación al pecado, ¿verdad que sí? Los hijos nacen con inclinación, no nacen con pecado. Eso es una mentira. Los hijos, los bebés no nacen con pecado, es mentira. Los hijos nacen con una tendencia, con una inclinación al pecado. Pero la obediencia debe de ser enseñada. La obediencia debe de ser enseñada. Es esencial que los padres le enseñen a sus hijos obediencia para que el hijo crezca sabiendo cómo obedecer a Dios. Esto es lo más importante de todo, amado. Tú tienes que crecer, tienes que enseñar a tus hijos a obedecer para que en el futuro ellos sean obedientes a Dios en su palabra. Si no es así, aquí solamente vamos a tener bultos en la iglesia, que solamente se les hace una religión. Vienen a la iglesia nada más por costumbre. Vienen a la iglesia nada más porque ven a papá que viene, pero no obedecen a Dios. En tu casa pueden portarse como santos, pero allá afuera, ¿cómo se podrán comportar? ¿Quiénes realmente serán? Entonces, amados, tenemos que enseñar obediencia, aun cuando él no entienda todo o no quiere entenderlo. Los hijos siempre van a cuestionar cuando tú les enseñes a obedecer. Te van a cuestionar por qué obedeces esto. Es como, por ejemplo, se les dice aquí, se les enseña algo. Tienes que hacer esto en la iglesia y luego cuestionan. Eso es un síntoma del problema que hay dentro de tu corazón. No te sabes sujetar. Cuando se da una instrucción y cuestionas, es porque hay algo dentro que se tiene que romper y se tiene que establecer una directriz, una dirección con Dios para que seas una persona obediente. Entonces, aun cuando él no entienda todo o no quiere entenderlo, aún así se les enseña a obedecer. Esto es a lo que toda la disciplina de los padres debe de llegar. La disciplina que nosotros damos a los hijos tiene que tener un propósito. El propósito no es que les quites tu coraje. El propósito no es que vengues tu coraje. El propósito es que tus hijos lleguen a entender obediencia. La obediencia debe de ser castigada para que la obediencia pueda ser aprendida. Si tu hijo no empieza a obedecer, pum, dale, porque tiene que ser enseñada. Porque ellos tienen que aprender obediencia. La palabra de Dios bien claro lo dice, que Dios nos tomó como hijos y nos da nuestros azotes para que seamos obedientes. Todo azote que viene a tu vida es porque Dios quiere que seas una persona obediente. ¿Eres hija o eres hijo de Dios? Entonces los azotes que vienen a ti es porque Dios está educándote para que seas obediente. Levíticos 19:3. Vamos a leer Levíticos 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice Levíticos? Cada uno temerá. ¿A quién? ¿Solamente a papá? ¿A quién y a quién? El hijo tiene la responsabilidad de temer, de honrar, de respetar a papá y a mamá, a ambos, a los dos. No importa cuál haya sido el trato con tu padre, está establecido en la Biblia que lo tienes que honrar, que lo tienes que respetar. No importa cuál haya sido el trato de tu madre, la
no dada por el hombre, es una dirección dada por Dios. Esta línea repite esencialmente la línea del quinto mandamiento que se encuentra en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar a los padres es un elemento esencial. Óyelo bien. Honrar a los padres es un elemento esencial para la estabilidad y la salud de toda la sociedad. Hoy la sociedad está sufriendo, está siendo golpeada porque hay una separación entre padres e hijos y entre hijos y padres. Si las generaciones jóvenes están constantemente en guerra con las generaciones mayores, los cimientos de la sociedad van a ser destruidas. Óyelo bien, si tú joven, generación joven, estás en constante guerra contra los mayores, contra tus padres, tú estás propiciando a que los cimientos de la sociedad sean destruidos. Por eso es que nos dice la palabra en el libro de Malaquías. Vamos a Malaquías. Es impresionante cómo es que Dios termina el libro de Malaquías. Y fíjate que son las últimas palabras que este profeta habla. Malaquías capítulo 4, versículo 5 en adelante dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Oye bien esta sentencia: no sea que yo venga y hiera la tierra con qué. Entonces, si el corazón del hijo está contra el padre y el corazón del padre está contra el hijo, entonces quiere decir que Dios viene y hiere esa casa, ese hogar con maldición. ¿Por qué no se está viviendo su palabra como Él la estipuló desde el principio? Si obedece o estamos, ¿se entiende o estamos muy altos? ¿Estamos? ¿Comprensible? Entonces, queridos, fíjate lo que dice la palabra de Dios. No podemos ir contra lo que la palabra de Dios habla. Si hay problemas en la sociedad, es porque hay una separación de generaciones. Es porque hay una separación entre padres e hijos y entre hijos y padres. ¿Por qué dice la palabra de Dios que antes de que el Señor venga y ejecute sus planes aquí en la tierra, o ejecute sus juicios aquí en la tierra, Él primero va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres? ¿Por qué? Porque Él tiene que llevar un pueblo integral. ¿Un pueblo qué? Un pueblo que desarrolle completamente el sentido de Mishpajá, porque desde el principio Dios quiso Mishpajá y hasta el final Dios quiere Mishpajá. Por eso es impresionante, gloria al Señor, es ver cómo Él desde el principio quiso familia y cómo Él al final quiere familia. Por eso es que hijos, vuélvanse al corazón de sus padres. Si le fallaste a tu padre, si desobedeciste a tu padre, si le gritaste a tu padre, si levantaste la mano contra tu padre, ve, busca, pide perdón, sana tu corazón, sana el corazón de tu padre. Hijo, hija, si tú tuviste una desaveniencia con tu madre y tienes años sin buscarla, sin verla, sin estar con ella, sin abrazarla, sin besarla, ve, búscala, arregla las cosas, sana tu corazón, sana el de tu madre y vuelvan a ser Mishpajá. Este es mi evangelio.
Si no se puede con esto, entonces no hay razón para ser iglesia. Si no puedes con esta dirección que Dios te está dando, entonces no hay necesidad de ser iglesia. Porque antes de ser iglesia tienes que ser mishpachá. Antes de ser iglesia tienes que ser familia. Si no sería una hipocresía. Si no sería solamente símbolos que retiñen y hacen ruido. Que tú vengas y le digas aquí a los hermanos, eres mi familia, y estás desconectado con tu familia. ¡Qué hipocresía! ¿Verdad que sí? Este es el evangelio que predico, es fuerte, amados. La verdad pesa, duele, pero la verdad es sanadora, la verdad sana. El único propósito del cual te predico de esta manera es porque quiero que tu corazón sea sano y que esta iglesia crezca sana. Porque yo quiero ver familia en el reino de los cielos a donde vamos. Por eso es que el Señor me está dando estos mensajes, amado, de cómo realmente debemos de ser como familia para venir a replicar lo que somos allá, venirlo a hacer aquí. Si lo hacemos allá afuera, aquí se nos va a hacer más fácil hacerlo. Y entonces sí podemos decir somos familia. No se puede ser familia si no somos familia allá afuera. Y no habría razón para ser iglesia. Y espérate, todavía falta el trato de los hermanos. No, este domingo ya será para la enseñanza del inicio de año. Entonces, queridos míos, es un evangelio que demanda, es un evangelio que nos demanda, amado. Pero solamente así podemos ser sanos. Entonces, respecto a los padres, es un tema que recibe gran atención en el libro de los Proverbios. Apúntalo si quieres. Y si tienes pluma, y si no, vuelve a echar una repetida a la enseñanza, ya cuando estés en tu casita, pero te voy a dar unos versículos que te van a ayudar. Proverbios, versículo 1, 8. Proverbios 6, 20. Proverbios 10, 1. Proverbios 17, 25. Voy muy rápido. Tercero, a ver, díganme dónde van. no pueden 6:30. 6:30. ¿Quién más? Ninguno. A ver, otra vez. Proverbios 1:8. Los espero, les tengo paciencia. ¿Ya? Ya. Proverbios 6:20. De hecho, son puros proverbios. ¿Sale? Proverbios 10:1. ¿Listos? Proverbios 17:25. ¿Listos? Proverbios 23:22. Y Proverbios 29:3. Entonces, querido, amado, alguna vez te dije, si quieres ver y si quieres saber cómo ser familia, en la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, vas a encontrar enseñanza integral, porque el libro de los Proverbios le habla al corazón de los padres, le habla al corazón de los esposos, le habla al corazón de los hijos. La enseñanza de Salomón en los Proverbios es integral para toda la familia. Vuélvelos a revisar. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo o no? Me interesa que entendamos lo que significa ser familia. Colosenses 3:20. Vamos a Colosenses 3:20, por favor. Colosenses 3:20.
¿Ya estamos? Hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pablo tiene en mente a los hijos que aún están bajo el techo de sus padres. Oye bien esto. Pablo, a quien está aconsejando, cuando él está aconsejando, él tiene en mente que le está dando el consejo a los hijos que viven todavía bajo el techo de sus padres. Y dice: hijos, obedezcan a sus padres ¿en qué? ¿En qué? En todo, porque esto le agrada al Señor. No solamente obedezcas a tus padres en lo que te conviene, no solamente obedezcas a tu papá cuando te conviene, en todo tienes que ser obediente. En todo, mientras estés bajo el techo de tu padre, o mientras estés en el techo o bajo techo de tu madre o de tus padres, tienes que obedecerlos en todo. Para esto no solamente deben honrar a su padre y a su madre, como dice Efesios 6:2, pero ellos también deben obedecerlos y obedecerlos en absolutamente todo. Hijo, ve por esto, sí papá. Hijo, ve por aquello, sí papá. Sí mamá. Hija, lava los trastes, sí mamá. Hija, en todo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un hijo ha crecido y está fuera de la casa de sus padres, ellos ya no están bajo la misma obligación de obediencia. Ojo con esto, ¿verdad? Ojo con esto. Nosotros los que ya aún tenemos todavía mamá, ¿verdad? Ojo con esto, a nuestras mamases o a nuestros papases, cuando ya no estamos con ustedes, mamases y papases, nosotros ya no somos o no vamos a ser obedientes. Ustedes ya no tienen autoridad sobre nosotros. ¿Sí se escuchó o no se escuchó, mamases? Eso, sí escuchó la mía. Ya mi madre ya no tiene autoridad sobre mí. Ni la madre de ti, si ya estás fuera del hogar, ya no tiene autoridad. Hermanas, ustedes ya no tienen autoridad sobre sus hijas. Si sus hijas ya están haciendo su propia vida, o si sus hijos ya están haciendo su propia vida, ustedes ya no tienen autoridad sobre ellos. Pero la obligación de todos y cada uno de nosotros es que debemos de seguirlos honrando. Es de que tenemos que seguirlos honrando. La obligación es de honrar a su padre y a su madre, porque eso es permanente. La honra es muy diferente a estar sujeto. Yo a mi madre puedo honrarla. ¿Cómo la honro? No levantándole la voz, no gritoneándole, hablándole con respeto, hablándole con amor, hablándole con cariño, ¿verdad que sí? Y entre otras cosas. ¿Estamos? Esto es honrar a mis padres o a mi madre. ¿Por qué? Porque yo soy un varón adulto que tengo bajo autoridad a mis hijos. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Muy bien. Esta es una de las razones más importantes por las que un hijo debe obedecer. Cuando un hijo respeta la autoridad de su padre o de su madre, ellos respetarán la orden de autoridad en otras áreas de la vida por parte de Dios. Óyelo bien, si tus hijos son respetables o si tus hijos respetan tu autoridad, a tus hijos se les va a hacer fácil respetar las autoridades que Dios ha impuesto aquí en la tierra. Porque como te lo dije hace rato, la obediencia se tiene que transmitir y se tiene que enseñar. Y no solamente con palabras, sino con tu propia actitud. Entonces, amados, esta es la razón más importante.
o hijos, es la razón más importante por las cuales ustedes deben de obedecer a sus padres. Porque en la medida de que ustedes obedecen a sus padres, ustedes van a saber a respetar las autoridades que Dios ha impuesto. Hoy hay jóvenes niños que son ingobernables. Hoy si tú te vas a las escuelas, vas a ver cómo los mismos alumnos le gritonean y le faltan al respeto a sus propios profesores. ¿Por qué? Porque son una generación indomable. Son una generación que están creciendo sin enseñarles autoridad, sin enseñarles el respeto. Es una generación distanciada. Entonces, te voy a dar dos ejemplos de deshonra y falta de respeto y las consecuencias que atrajeron a sus vidas. Vamos a ver el primer ejemplo. Génesis 9:21 al 25. Te voy a dar estos van a ser 4 ejemplos, 2 de deshonra y falta de respeto, y vamos a ver 2 más de respeto y de honra. ¿Sale? Génesis capítulo 9 versículos 21 al 25. Yo creo que ya te sabes esta historia, ¿verdad? Fue cuando el buen Noé, ya cuando baja del arca, ya cuando pasan esos 40 días y 40 noches en penumbras, sobre aguas, sobre no ver tierra, sobre solamente comer lo que ellos llevaron de provisiones. Dios hace que todo el agua se vaya secando y empieza a recobrar la vida naturalmente como Noé la conocía. Y resulta que el buen Noé, el viejo Noé, decide plantar una viña, ¿verdad? Decide sembrar uvas y entonces le crecen sus uvas, ¿verdad? Le crece su viña y se le ocurre al buen hombre hacer vino y tomarse algunas copitas. Nada más que las copitas se le pasaron de mano. Las copitas se le pasaron de mano al buen Noé. Y vamos a ver lo que aconteció por dejarse manipular por su sed de vino. 21 dije, ¿verdad? Y bebió del vino. Vamos a leer desde el 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, dice la palabra, ¿verdad? Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y Noé despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, fíjate qué palabras profirió: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Aquí hay una falta de respeto, una falta de honrar a un padre que yacía en una situación vergonzosa. Si era vergonzoso para Noé haberse dejado embriagar, más vergonzoso era que estuviera en su tienda todo desparramado y desnudo. Hay unas vertientes que desnudez significaba otra cosa, ¿verdad? No me voy a meter en líos, mejor vamos a dejarlo que estaba desnudo sin ropa. Que él estaba desnudo sin ropa y dice que entró su hijo el más joven. Y dice que este muchacho entró a la tienda y lo primero que vio fue a su padre tendido, desnudo, encuerado, sin ropa. Y en lugar de hacer lo pertinente, dice que él se volvió, fue allá afuera, ¿y qué hizo? Delató una flaqueza de su padre. Descubrió una flaqueza de su padre.
descubrió la vergüenza de su padre. Cuando si él había llegado primero, era la responsabilidad de él cubrir a su padre. Fíjate lo que hicieron los dos mayores. Dice que ellos, al escuchar, ellos sensatamente tomaron su ropa, y dice que ellos iban y lo cubrieron. Amados, ¿por qué? Porque era una honra, era una deshonra y falta de respeto ver a su padre desnudo. Estos dos hermanos varones supieron desde el principio que era un pecado ver a su papá desnudo, pero al hijo menor le valió, y en lugar de cubrirlo fue y lo divulgó. Por eso es que ves a Noé, que ya cuando despierta de la embriaguez se dio cuenta, le dijeron lo que su hijo menor hizo. ¿Y qué es lo que hizo Noé? Lleno de coraje, ¿verdad? Lleno de tristeza, decepción, de que un hijo no lo pudo cubrir en los momentos de necesidad. Y la palabra que Noé profiere es maldición. ¿Para quién? Para su nieto. Noé lanza una maldición no para quien hizo la infracción, no para quien cometió el pecado, para su descendencia. Canaán, si ves en la Biblia, Canaán fue siervo de siervos de sus hermanos. Entonces, amados, la palabra de Dios es tan fuerte, y el trato de la honra con los padres, amado, debe de ser de mucho cuidado y suma importancia, porque si no, la maldición puede ser para los descendientes. Tal vez tú descubras la desnudez de tu padre. Tal vez tú, en lugar de estarle cuidando las espaldas, lo desnudaste. Cuidado con eso, porque tú no lo puedes recibir, la maldición. La maldición puede ser para tus hijos. Es tan pesado esto. Hay muchos que no les gusta digerir esto, pero es una verdad. Por eso entonces podemos ver por qué tantos jóvenes están como están. Quizá hicieron algo en el pasado y las consecuencias están ahí. Padres que no supieron honrar a papá, no supieron respetar a papá, y las consecuencias están acá. Tenemos que ser sabios en estos ejemplos, hermano. Absalón, vamos a ver a Absalón. Segunda de Samuel, vamos al libro de Segunda de Samuel. Vamos al capítulo 17. Segunda de Samuel, capítulo 17, vamos a leer versículos 1 al 4. ¿Ya estás ahí? Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David, es padre de Absalón, esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan muerto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo le pareció bien a todos los ancianos de Israel. Fíjate qué tremenda situación para la vida de un hombre. La palabra de Dios nos está narrando la historia. Puedes leerla, cómo es que se desarrolla, cómo es que Absalón se subleva contra su padre David. Absalón decide deshonrar y faltarle al respeto al reinado de su padre. ¿Por qué? Porque él, entre tanto, iba creciendo y ya algunos adeptos le seguían. Él empezó a llenar su corazón de orgullo,
de orgullo y empezó a llenar su deseo de tomar el poder de Israel, tomar el trono de su padre. De esta manera dice que él se paraba en las puertas de la ciudad y cada uno que venía a consultar con el rey lo atrapaba, le besaba y le decía: yo también te puedo aconsejar, yo también te puedo ayudar, ¿qué necesitas? Y dice la palabra de Dios que se hizo de muchos hombres, muchos seguidores. Y eso le dio a Absalón la naturaleza, o más bien eso reveló la verdadera esencia de un hijo rebelde, de un hijo que deshonró y que le faltó el respeto a su padre, de un hijo que no se supo sujetar a la autoridad de su padre. Entonces, amado, la escritura dice que así era. Ya después el rey escuchó todo lo que Absalón estaba haciendo y el rey prefirió salir de Israel.
Samuel, capítulo 17, vamos a ver las